Vamos a orar y hoy quiero hablarte sobre este tema que he titulado La Gran Invitación. La Gran Invitación. Quiero hablarte sobre la gran invitación y lo que hoy Dios quiere hablar a nuestros corazones. Vamos a orar y desarrollamos este tema, ¿le parece? Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana, este mediodía, te damos gracias por tus bendiciones y pedimos de tu presencia, de tu Santo Espíritu, Señor, en nuestros corazones, para poder recibir con ánimo, con gozo, Señor, el mensaje que hoy tus palabras, Jesús, nos transmiten a nuestro corazón, nuestro espíritu. Señor, que aquellos que no han entendido bien el Evangelio hoy pueda ser un buen tiempo para entenderlo. Que los que lo hemos entendido y creído, Señor, podamos afianzarnos en él, Señor. Nos ponemos en tus manos y oramos para derribar todo argumento y toda altivez de espíritu que se interpone entre nosotros y el conocimiento de Dios, Señor. Déjanos acercarnos con humildad a tu palabra, al mensaje, y danos discernimiento, Señor, en nuestro corazón para recibir los nutrientes de tu palabra esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, pues queremos dar la bienvenida a los que están aquí presentes. Si tú vienes por primera vez, levanta tu mano. ¿Hay alguien que venga por primera vez? ¿No? ¿Todos de casa? ¿Alguien por primera vez? Bienvenido, Dios te bendiga, bienvenido. Dios te bendiga. Qué bueno que están aquí. Dios les bendiga. Y también a los que nos están escuchando ahí a través de las redes sociales, como el YouTube, pues esperamos que sea de bendición este mensaje y Dios hable a tu vida. Bien, hoy quiero hablarte sobre la gran invitación. La gran invitación. ¿Cuál ha sido la mejor invitación que te han hecho en tu vida? ¿Cuál ha sido la mejor invitación que te han hecho en tu vida? Quizá puedes decir, la mía, pastor, la vez que me invitaron de vacaciones y que no tenía que pagar nada, ¿no? Qué buena invitación esa, ¿verdad? De vacaciones y sin gastar nada. Sin gas, dijo uno, sin gastar. La invitación a ser parte de algún proyecto, la invitación a avanzar en algún puesto de trabajo, es una buena invitación. La invitación a participar de un proyecto de trabajo, de económico que bendijo tu vida, es una buena invitación. Los y las casadas, ¿qué tal la invitación al matrimonio? La petición del matrimonio es una invitación a formar una familia, ¿verdad? Hay buenas invitaciones en nuestras vidas. Hay invitaciones que puedes estar esperando que se te hagan, pero posiblemente algunas lleguen y otras quizá no lleguen a suceder. Cuando alguien hace una invitación, por otro lado, el que está invitando espera a que las personas respondan que sí a la invitación que se les hace. Preparar la comida o la fiesta o lo que sea, la convocatoria de la reunión, pues el que invita espera que los invitados respondan honrándoles con su presencia, ¿verdad? Hay en las redes sociales unas historias bien curiosas de gente que hizo fiestas y nadie fue. No sé si sea mentira o sea verdad, pero allá aparece, fulanita de tal es una fiesta y nadie fue. Pero un actor famoso, cantante, se enteró que nadie había ido a su fiesta y por ahí se le apareció y empezó a hacer todo un movimiento en redes sociales como para hacer de esto una historia, quizá para atraer seguidores o simple estrategia de mercado, pero allá están las historias de gente que hizo fiestas y nadie asistió, ¿verdad?, a esos lugares. Aunque en la vida nos vamos a encontrar con grandes oportunidades y acontecimientos que iniciarán con una esperada invitación, porque así a lo largo de nuestras vidas nos vamos a estar encontrando, esperando algunas invitaciones de propuestas, de trabajo, de quizás hasta reuniones que tú esperas que te invitaran. Algunas llegarán y algunas otras no van a llegar, pero tenemos que recordar que hay una invitación, que es la gran invitación, la invitación más importante a nuestras vidas. Es la invitación a la cual todas las personas en algún momento de nuestras vidas fuimos invitados o seremos invitados, que es la gran invitación. ¿Cuál es esta invitación? Esta invitación es la invitación del Evangelio, porque el Evangelio, déjame decirte, es una gran invitación. El Evangelio se puede significar muchas cosas viéndolo de diferentes ángulos, por así decirlo. Pero podríamos decir que en esencia el Evangelio, que significa la buena noticia, es una invitación. Pero no es cualquier invitación, es la gran invitación, la invitación de nuestras vidas. Dios constantemente se ha pasado los miles de años que tiene la humanidad existiendo
invitando a las personas a tener una relación con Él. Es la gran invitación. Es la invitación de restablecer una relación de paz y comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Es una invitación que se anuncia de diferentes formas. La Biblia dice que nadie tiene excusa de no haber conocido a Dios, Romanos capítulo 2 muy en específico, porque la creación y la naturaleza anuncia la verdad del Dios que existe, que constantemente le está diciendo a las personas: aquí detrás de toda esta naturaleza hermosa que ves, estoy yo. Es una invitación general, digámosle así, no tiene nombre propio. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Es una invitación general, la naturaleza, la creación, el amanecer y todas las cosas bellas de la naturaleza y la creación. Es una invitación no personal, no tiene un nombre propio como tal, pero es una invitación generalizada a todas las personas a tomar conciencia de que todo lo bello de la creación nos está diciendo: detrás de todo esto hay un Dios, estoy yo, dice el Señor. Es una invitación general, por así decirlo. También viene la invitación en forma personal, es una invitación más en específico, que ya trae tu nombre, que fue preparada para ti. Viene de parte del mismo Dios, es la misma gran invitación, pero quizá es en una forma más personal. Es lo que conocemos en otras palabras como el Evangelio, que la palabra Evangelio no significa otra cosa más que la buena noticia, ¿sí? La buena noticia, la noticia que nos comparte el Señor Jesús de forma particular y en específico, pero eso no significa que en todo el Testamento no esté la buena noticia constantemente repitiéndose, porque siempre Dios ha estado anunciando el Evangelio, la buena noticia y la invitación que incluye el Evangelio. Por lo menos 130 veces se repite la palabra Evangelio y sus variantes en el Nuevo Testamento. Nada más en el Nuevo Testamento 130 veces se repite la palabra Evangelio en sus variantes, como evangelista, como evangelización, como el Evangelio. 130 veces aparece. Se te puede pasar la invitación a muchos lugares, se te puede perder la invitación, se te puede olvidar la fecha, puede que no apuntaste la invitación, la fecha o el día de algún evento, pero no se te puede pasar el estar atento a la invitación que Dios ha hecho a tu vida. Si es que ya dijiste que sí, si es que estás dudando en responder sí a esta invitación, si es que todavía no te han hecho la invitación, pues creo que hoy Dios quiere hacerte esta gran invitación. Pero esta invitación, esta festividad, porque es una festividad, ahorita voy a leer un pasaje que nos dice que es una festividad, no puede pasarte por alto, no puedes ignorar esta gran invitación. Es una invitación que definitivamente va a llegar a tu vida. Es una invitación que tarde o temprano llega a la vida de las personas. No puedes rechazar esta invitación cuando te llegue. Ahorita vamos a ver por qué no se puede rechazar esta invitación. Definitivamente va a llegar. La cuestión de las misiones, la cuestión de enviar misioneros a países donde el cristianismo no existe o tiene un porcentaje muy bajo, la intención es llevarles esta gran invitación. La iglesia proclama esta gran invitación porque le va a llegar a las personas, no puedes rechazarla. Deberías de recibirla con gran gozo y expectativa cuando llegue la invitación, y si ya te llegó y tú ya eres parte del reino de Dios, pues tiene que haber gozo y expectativa al recibir esta invitación. El Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, a partir del capítulo 21, empieza a tener una plática muy interesante con algunos líderes religiosos de diferentes sectas. No solamente eran los fariseos. La Biblia lo registra mayormente como fariseos, pero había diferentes categorías de líderes religiosos. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los esenios. Había por lo menos 3 sectas muy prominentes en la época de Jesús, que Jesús debatía con ellos, con sabiduría, con paciencia, con templanza. Pero el Señor Jesús hablaba con estos líderes religiosos sobre asuntos del reino, y el Señor Jesús les empieza a contar parábolas, historias. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia que toma cosas de la vida ordinaria y diaria para revelarnos cosas profundas y espirituales. Fíjate bien, ¿qué es una parábola? Una parábola es una historia
construida de eventos de la vida ordinaria, de la cotidianidad, pero que dentro de esa historia ordinaria con cuestiones de la vida diaria, dentro de esa historia revela principios espirituales. El Señor Jesús conecta asuntos de la agricultura, conecta asuntos de la monarquía, conecta asuntos de la ganadería, cosas de la vida diaria, las conecta para despertar el interés y la mente de sus oyentes, para revelarles cosas espirituales. Por eso Jesús le contaba parábolas a la gente. Las parábolas no se las contaba Jesús a sus discípulos, fíjate qué interesante es. Las parábolas se las contaba Jesús a la gente en general, a las multitudes. Porque las multitudes no tenían la capacidad de discernir las verdades espirituales. Por eso el Señor Jesús les hablaba a través de historias de la vida diaria, para que dentro de esas historias se les revelaran como pequeños chispazos de luz principios del mundo espiritual. ¿Tiene sentido esto que le estoy diciendo? Después, aparte, el Señor Jesús les explicaba las parábolas a sus discípulos y les daba una enseñanza más clara o más en específico. Y en Mateo capítulo 22, verso 1, encontramos esta historia del Señor Jesús hablando sobre la gran invitación o la gran fiesta, dicen algunas Biblias, para referirse al Evangelio, para referirse a las personas y cómo recibimos la buena noticia, cómo recibimos la invitación al reino de Dios. Y Mateo capítulo 22, verso 1 al verso 14 dice así, fíjate bien. Jesús también les contó otra parábola, dijo: el reino del cielo también puede ilustrarse mediante la historia de un rey que preparó una gran fiesta de boda para sus hijos. Jesús dice que el reino de los cielos se puede comparar o puede ilustrarse, o es una ilustración, mediante la historia de un gran rey, de su hijo que se iba a casar y sobre una gran boda o una gran fiesta. Estos son los tres elementos principales de la parábola: el rey, el gran acontecimiento de la boda de su hijo, ¿sí? Y el gran banquete. Estos tres puntos son los centrales de la parábola y esos son las ilustraciones del reino de Dios, dice el Señor Jesús. Así se puede ilustrar el reino de Dios. Verso 3. Cuando el banquete estuvo listo, el rey envió a sus sirvientes para llamar a los invitados, pero ¿qué hicieron? Todos se negaron a asistir. Todos dijeron: no vamos a ir. Ahora, esta es la primera invitación. Jesús está hablando en un contexto diferente al nuestro. No estamos acostumbrados ni a la realeza, ni la monarquía, ni al trato entre los reyes y los vasallos, ni a las diferentes invitaciones que tenían en la cultura oriental, porque en la cultura oriental había por lo menos dos invitaciones. La primera, que era invitarte a la fiesta, anunciándote el día y la fecha para que apartaras el momento y el lugar, y después era la segunda invitación, cuando ya era el día de mañana el evento o por la tarde y se te recordaba que hoy o mañana ya estaba por llegar el día del evento. La parábola nos dice que en la primera invitación todos se negaron a asistir. Entonces envió a otros sirvientes a decirles: la fiesta está preparada, se han matado los toros, las reses engordadas y todo está listo. Vengan al banquete. Pero las personas a quienes les habían invitado no hicieron caso. ¿Y qué hicieron? Siguieron su camino. Uno se fue a su granja y otro a su negocio. Verso 6. Otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron, dice esta parábola. El rey se puso muy furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Y les dijo a los sirvientes: la fiesta de bodas está lista. Las personas a las que invité no son dignas de tal honor. Ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Entonces los sirvientes llevaron a todos los que pudieron encontrar, tanto buenos como malos, y la sala del banquete se llenó de invitados. Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente para una boda. Amigo, le preguntó: ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a sus asistentes: átenlo de pies y manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Verso 14, un versículo muy conocido, pero a veces mal entendido. Pues muchos son los llamados, pero pocos
los elegidos, dice este versículo, Mateo 22, 14. Esta parábola nos anuncia de alguna forma el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia que Jesús nos anuncia, donde Dios ha establecido los medios y la forma para que nosotros podamos volver a tener una relación correcta con Él. La historia de la Biblia nos cuenta la historia de Dios, pero la historia del hombre. Y en Génesis capítulo 2 encontramos que Dios hizo la creación, el mundo, el universo. Dios creó al hombre y la mujer, perfectos los creó, con la madurez, el intelecto y todas las capacidades para convertirse en personas que pudieran decidir correctamente según sus facultades mentales. Cuando la Biblia dice que en Génesis que Dios creó al hombre y la mujer y después dijo el Señor que todo eso era, ¿qué dijo? Bueno, significa que no creó Dios a Adán y Eva como pequeños niños indefensos, inmaduros emocionalmente, inmaduros intelectualmente, sino que la Biblia nos está diciendo que Adán y Eva fueron un hombre y una mujer hechos en un estado natural, biológico y de conciencia, donde podían tomar decisiones según su criterio ya de una persona madura. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Porque si esto hubiera sido contrario, entonces hubiera sido una forma muy injusta y irresponsable de Dios haber dicho que desobedecieron cuando no tenían las capacidades de obedecer o de desobedecer. Pero como Dios los hizo perfectos en su intelecto, en sus emociones y en su madurez, cuando ellos desobedecen, entonces el juicio justo de Dios es: yo les di la capacidad intelectual y emocional de decidir lo bueno y lo malo. Ustedes decidieron desobedecerme. Por lo tanto, comienza a desarrollarse la historia de la humanidad donde fuimos separados de Dios. Ahora tú puedes decir: pastor, qué fea historia, a mí no me gustó que Adán y Eva me representaran. ¿Por qué tuve que ser representado yo en Adán y Eva? Déjame decirte un argumento importante en esta historia. Dios creó a Adán y Eva. Y si Dios hubiera creado a Adán y Eva y a todas las personas que estamos aquí, y Dios nos hubiera dicho: elijan a 2 personas para que les representen, tú y yo hubiéramos visto en Adán y Eva la madurez intelectual, emocional y el carácter digno de representarnos a ti y a mí. Si Dios nos hubiera puesto en ese jardín del Edén con Adán y Eva, a todos los que estamos aquí, y Dios hubiera dicho: pues ustedes elijan quién quieren que los represente, nosotros hubiéramos visto tales cualidades en este matrimonio, hubiéramos visto tal perfección en este matrimonio que hubiéramos dicho: no hay nadie mejor que nos represente que estos 2. Por eso dice la Biblia que los mejores hombres para representarnos fueron Adán y Eva, y tú y yo fuimos representados en Adán y Eva por todo lo que esto significaba. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Ahora, quizá no te guste que Adán y Eva te represente, porque la Biblia dice que por un hombre el pecado y la maldad entró hacia toda la humanidad. Por un hombre. ¿Sí dice así la Biblia? Que por un hombre, Adán y Eva, refiriéndose a humanidad, no a género, por un hombre entró el pecado a toda la humanidad. Pero también la Biblia dice que por un solo hombre llamado Jesucristo fuimos todos justificados. Es lo que se conoce en un término teológico como la representación de la cabeza federal de la humanidad. Primero con Adán y Eva, después con Jesucristo. No nos conviene mucho que Adán y Eva nos represente, porque por un hombre le hemos llevado miles de generaciones. Pero sí nos conviene que por un hombre, otros más de millones de generaciones, seamos justificados. La Biblia nos cuenta la historia de la caída del hombre a través de Adán y Eva, y con esos argumentos quiero dejarte en claro que todos, sin lugar a duda y sin ninguna justificación, fuimos apartados de la gloria de Dios por el pecado que nos representó en Adán y Eva. Y que lo que heredamos de Adán y Eva no fue su pecado, lo que heredamos de ellos fue una tendencia a separarnos de Dios constantemente. Allá el Adán y doña Eva pagarán su pecado. Nosotros no estamos pagando las consecuencias de su desobediencia. Lo que nos heredaron estas primeras personas fue la tendencia a alejarnos constantemente de Dios.
dentro de nosotros, como que nuestro ADN dentro de nuestro corazón, bien fusionado y sin la capacidad de diferenciar cuál es uno y cuál es otro, está constantemente la tentación y la tendencia a alejarnos de Dios constantemente. Eso está en el corazón de todas las personas. Eso es lo que heredamos de estos dos hombres. La historia comienza avanzando y dice que el Señor promete un rey para la nación de Israel, un rey que será justo, un rey que será perfecto, un rey que le traerá bendición a las naciones en Abraham y después con el trono de David. El asunto es que vemos que ninguno de los reyes del Antiguo Testamento cumple el perfil que Dios decía que este rey iba a tener. ¿Por qué no lo cumple? ¿Porque Dios se equivocó? ¿Porque Dios no le salieron bien los planes? No lo cumple porque el rey que estaba anunciando la historia de Dios no era ni el hijo de Abraham, no era ni el hijo de David, no era ni Salomón, sino era la persona de Jesucristo. Hasta que Jesús viene a esta tierra y Dios, el Dios del universo, toma forma de hombre y nace como un pequeño bebé en el vientre de una mujer, es ahí donde comienza la gran invitación de forma más directa, con tu nombre escrito en esta invitación a este banquete real. Por lo tanto, podemos ver que a lo largo de la Biblia lo que encontramos constantemente es un solo mensaje. El mensaje central de la Biblia es el Evangelio, es la invitación para que tú puedas tener una relación correcta con Dios, que puedas estar en paz con Dios y que puedas heredar la vida eterna. Es la invitación constante. En la Biblia vemos esta invitación a todas las generaciones. Esta parábola habla de este gran mensaje. Esta parábola habla de esta gran invitación a través de este pequeño cuento, a través de esta ilustración, habla de este mensaje. Es una invitación real porque la historia nos habla de la invitación de un rey, de la boda de su hijo. No era cualquier fiesta, no era cualquier boda, no era cualquier banquete. Era la invitación a la boda del hijo del rey, del heredero a la corona. Era la festividad del año y la festividad que iba a marcar el rumbo de una nación durante mucho tiempo. Por lo tanto, era una invitación real, no era una invitación de cualquier tipo. Nosotros no estamos acostumbrados a lo que significa la relación rey-vasallo o el rey con su pueblo. Quizá no alcanzamos a dimensionar la autoridad que el rey tiene para ejercer esta invitación. Pero te voy a explicar un poquito. Cuando el rey hacía la invitación a su pueblo para asistir a una reunión, no era una invitación que se tenía que pensar a ver si se tenía el tiempo. No era una invitación que te invitaba a considerar si tenías la disposición de asistir. La invitación del rey era una invitación que tú no podías negarte a decir que sí a esa invitación, porque te iba a costar la vida. Negarte a la invitación del rey le costaba a las personas la vida. Esa era la invitación real. El asunto está en que esta invitación, aunque podía ser rechazada, no debía ser rechazada porque esto significaba la vida de las personas. Una de las grandes interrogantes que podemos tener es por qué las personas rechazan la invitación a tener una relación con Dios. ¿Por qué las personas rechazan la invitación a acercarse al camino de Dios? ¿Por qué las personas rechazan la invitación a una gran fiesta, un banquete que ni les cuesta nada, que fue preparado para ellos, que se les va a regalar la ropa de la boda, que se les va a regalar la comida, se les va a llevar al lugar, se les va a poner en la silla únicamente? ¿Por qué la gente rechaza esta invitación? ¿Por qué se negarían ante una invitación tan honorable y de parte de la autoridad? En primera instancia, esta parábola comunica o enseña lo que el pueblo de Israel hizo con los profetas, hizo con Jesús. Cuando los fariseos se dieron cuenta que estas historias estaban hablando de ellos, se enojaron, porque reconocieron que ellos habían sido los que habían rechazado la invitación. Ellos no solamente fueron los que rechazaron la invitación, fueron los que mataron a los embajadores que llevaban la invitación del rey. Dice la parábola que no solamente rechazaron, sino que otros agarraron a los mensajeros, los insultaron y los mataron. Cuando Jesús dijo eso, los fariseos se dieron cuenta que esta parábola hablaba de ellos. ¿Por qué la gente se niega y por qué la gente se negó en aquella época y por qué la gente se sigue negando a esta invitación
a tener una relación correcta con Dios. En el mejor de los casos vemos que en la parábola hay gente que solamente rechaza la invitación y continúa con su vida. Hay otros que toman con más importancia los asuntos de la vida diaria y que dicen que su trabajo y sus actividades son más importantes que detenerse a decir sí a la invitación del Evangelio. Otros en el extremo son los que rechazan, insultan y matan a los enviados de Dios con esta gran invitación, como lo hicieron con Isaías, lo hicieron con Jeremías, lo hicieron con Juan el Bautista, lo hicieron con Jesús y lo siguen haciendo hoy en lugares donde el Evangelio no puede entrar. Siguen asesinando a aquellos que llevan el mensaje de la gran invitación. Esta parábola fue actual en esa época y sigue siendo vigente al día de hoy porque la gente sigue rechazando esta invitación. Quizá la gente rechaza la invitación en primera instancia porque nunca ha escuchado de la invitación. Quizás sabe que hay un Dios, quizás sabe que hay un gran banquete, quizás sabe que hay una gran boda, quizás sabe que hay una vida eterna, pero nunca ha escuchado que hay una invitación para él o para ella. Quizás no haya quienes les proclamen la invitación del Rey. Quizás no haya gente dispuesta a llevar el mensaje del Rey. Porque encontramos otros personajes en esta parábola que son los invitados y los sirvientes del rey que llevan la invitación. Y hay gente que nunca le ha escuchado la invitación, o quizá los sirvientes que tienen en sus manos la invitación a la gran boda para repartirla a otros, quizá han dicho: no quiero repartir esa invitación, no me interesa yo llevar esa gran invitación a las personas. Quizá por eso la gente no esté respondiendo que sí a la gran invitación. Quizá los siervos del rey no cumplieron con su misión de proclamar la invitación. En la parábola no se concentra en esto. En la parábola dice que los siervos fueron fieles en cumplir el mandato del rey, en llevar la invitación. Pero podríamos agregarle también que hay otro asunto ahí que no aparece en la parábola, que a veces los que tienen la invitación para los demás al reino de Dios no quieren comunicar ese mensaje, esa invitación. Quizá no se ha insistido lo suficiente, puede ser también. Hay ignorancia con respecto a la importancia del anuncio. Quizá la gente piensa que no es tan importante responder sí a esta invitación. Lo ven como una invitación de poca estima. Lo ven como una invitación que no es tan importante de responder. Dios ha perdido autoridad en la vida de los sirvientes que deberían obedecer al ir a proclamar la gran invitación. Quizá Dios es el que ha perdido autoridad sobre la vida de los siervos que no están llevando esta invitación. El asunto es que la parábola dice que se negaron a asistir a la boda. Dice que los primeros se negaron y después dice que en la segunda invitación unos siguieron de largo. La primera invitación se hace a las personas, pero los que se siguen de largo son aquellos que escuchan el mensaje del Evangelio, pero no se detienen a analizar lo que se les está diciendo. Son las personas que escuchan el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo, que quiere darles una nueva vida, que quiere ponerlos en una relación correcta con Dios, pero dice la parábola que aquellos fueron los que siguieron de largo. Aquellos que no se detienen para nada a escuchar el mensaje, que no les interesa ni siquiera analizarlo, entenderlo, pensarlo un poco para ver si tiene algo de razonamiento en sus vidas. También encontramos la invitación a aquellos que dicen que se fueron a su negocio y a su granja. Y es aquellos que reciben la invitación del Evangelio, pero consideran que los asuntos de la vida diaria, como el trabajo, como las cuestiones del dinero, la familia, como los asuntos terrenales, son más importantes que la invitación. Están los que se siguen de largo, los que no lo piensan ni se detienen a meditar en el mensaje, solamente ven la invitación y continúan. Están los que, recibiendo el mensaje, consideran que es más importante continuar con sus actividades diarias. El trabajo, los asuntos de la vida, las cuestiones laborales, la familia, los sueños por construir en el futuro. Y son aquellos que se fueron caminando a su trabajo o a su granja rechazando el Evangelio. También Jesús cuenta otra historia donde dice que la palabra cae en algunos corazones, pero las preocupaciones de la vida diaria, que son las semillas y las ramas, van ahogando el mensaje del Evangelio, que empiezan a desplazarlo básicamente, empiezan a sacarlo del corazón de las personas. La invitación, al ver el tiempo que había entre el día y la fecha de la fiesta, quizá a la gente le hace pensar que no hay mucha urgencia de recibir el Evangelio. Quizá la gente está pensando que hay tiempo el día de mañana de recibirlo.
Quizá la gente dice, todavía no soy muy grande, soy muy joven como para comprometerme con Dios, no estoy enfermo, no tengo problemas, todavía tengo más cosas que hacer. Quizá más adelante la invitación sea para mí. De momento no sé si puedo asistir, de momento no me parece de tanta urgencia por diferentes factores, pero quizá más adelante tenga la necesidad de esta festividad. Al pasar el tiempo se llegó el día de la gran fiesta y llegó el siguiente aviso donde el Señor dijo, ya está básicamente la barbacoa hecha, ¿verdad? Las reses engordadas, los toros que habían matado, ya está todo para la boda. Si te fijas, la parábola nos dice que es el rey el que preparó toda la boda. ¿Qué hicieron los invitados? ¿Qué participación tienen los invitados en la boda? Solamente asistir. Solamente decir que sí, asisten al banquete, pero no hacen absolutamente nada. No llevan ni los toros, no cooperan para la barbacoa, no llevan para los refrescos, ni siquiera, dice más adelante en la parábola, que ni siquiera tienen que comprar su propia ropa de gala para la boda. Este es uno de los mensajes centrales del Evangelio que se encuentra dentro de esta palabra. ¿Qué es? Es que tú no tienes que hacer absolutamente nada. No está en tus manos la organización del banquete. No está en tus manos la capacidad de aportar algo para el gran banquete o la boda del hijo. No está en tus manos el recurso para comprarte las vestimentas adecuadas para entrar al banquete de la boda. Tú no tienes que hacer nada. Esa es una de las primicias del Evangelio y que constantemente Jesús menciona en estas historias, donde es el rey que proporciona todos los recursos. Si las reses fueron engordadas con anticipación, significa que es el rey que durante mucho tiempo estuvo preparando el camino de regreso a casa. Es el rey que seleccionó los borregos, las vacas y los toros, luego invirtió en alimento y comida, luego se los encargó a unas personas para que los cuidaran, los engordaran, luego le pagó a los matanceros para que prepararan la comida. Es el rey que con anticipación ha estado preparando constantemente la invitación para el banquete, para la gran boda. Desde el principio de los tiempos vemos a Dios preparando el banquete y preparando el camino de regreso a casa. Lo vemos cuando elige a un hombre llamado Abraham y pone sobre él sus promesas de hacer en él benditas todas las familias de la tierra. Lo vemos preparando a Dios el banquete cuando decide reiniciar la tierra con el gran diluvio y separando a Noé y su familia para otorgarle el camino de regreso a casa. Lo vemos anunciándolo con los profetas, que fueron los siervos que llevaban la invitación para el banquete, diciéndole al pueblo de Israel, nación perversa, vuelvan a los caminos de Dios, arrepiéntanse. La buena noticia, aunque no aparezca la palabra como tal, buena noticia, los profetas lo que llevaban a la nación de Israel siempre era la buena noticia. Dios está dispuesto a perdonarles, Dios está dispuesto a restituirles, Dios está dispuesto a devolverlos a su tierra y hacer de ustedes una gran nación. Solamente arrepiéntanse de sus caminos. Esa era la gran noticia. Seguir su camino es señal de pasar de largo cuando algo no es lo suficientemente bueno como para llamar nuestra atención. Ahora, dice que la gente escuchó la invitación a una gran boda real. Por lo menos si a mí me llegara la invitación de la reina Isabel a una boda, pues yo sí iba, a ver cómo le hacía, ¿verdad? Para llegar hasta allá, hasta Inglaterra, pero yo sí iba a la boda real. Es más, si me invitaran a la boda de, no sé, no sé si tenga hijas el gobernador Gallardo, pero que me invitara, yo iba de metiche a ver cómo hacen la boda, a ver qué van a dar de comer, ¿verdad? Yo creo que va a ser una buena boda, yo creo que voy a comer bien, mínimo, ¿verdad? Pero ¿por qué no es tan importante la invitación a la boda real? Parece que a la gente no le parece tan importante la invitación del Evangelio. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús dice o nos trata de dar a entender cuando dice que las cosas de este mundo nos parecen más atractivas. Las cosas de este mundo nos parecen más atractivas, más brillantes, más envolventes que la idea de sentarnos a disfrutar del banquete en la boda del rey y ver la presentación de la novia y del novio del hijo del rey. Hemos sido deslumbrados más fácilmente por las cosas de esta vida. Nos parecen más atractivas, nos parecen más deleitosas. Nuestro corazón encuentra más placer en las cosas de esta vida. Puede ser en los asuntos
no perversos como el trabajo y el dinero, que no tiene nada de malo, como puede ser deleitarse en cosas de pecado, lujuria, mentira, borracheras, orgías, todo lo que tiene que ver con el pecado y perversidad. La gente se deleita más en eso que al contemplar el platillo que se le ha puesto en la mesa del rey. Le parece insignificante, no parece tan deleitosa la invitación de parte de Dios, porque nuestro corazón se ha acostumbrado y ha encontrado una mayor delicia en el pecado y todos los asuntos de esta vida. Es lo que nos está diciendo esta parábola. Sin un claro entendimiento del Evangelio y de nuestra condición sin Dios, muchas cosas se verán más atractivas en esta vida que seguir a Jesucristo. La parábola dice que en la segunda invitación quizá las personas se detuvieron a evaluar y reflexionar sobre el Evangelio, pero decidieron ser envueltos en los asuntos de esta vida, trabajo y el cuidado de las granjas, dice la parábola. Pero otros mataron a los mensajeros como lo hicieron con Jesús. Verso 7, si me puede ayudarnos Rafa ahí con el teclado. En el verso 7 dice: el rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Fíjate bien, cuando mucha gente dice que el Dios del Antiguo Testamento no se parece al Dios del Nuevo Testamento, pero Jesús está diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque está diciendo dentro de esta parábola que el rey que representaba a Dios, después de invitar pacientemente 2 veces a las personas, después se llenó de ira y mandó a destruir las ciudades y a matar a los asesinos de sus enviados. Es el mismo perfil de Dios que vemos en el Antiguo Testamento, eliminando a las naciones y a las personas que decidieron rechazar el mensaje de salvación que Él les ofreció. Cuando hablamos del mensaje de la gran invitación y de las buenas nuevas de salvación, surge otra pregunta, que es: ¿de qué necesitamos ser salvados? Para poder decir sí al mensaje de salvación, primero tenemos que entender de qué necesitamos ser salvados. La parábola dice que Dios es paciente y que 2 veces lanza la invitación a las personas. La primera es: atento, que se acerca la fecha para la boda y tú estás invitado. Solamente es la invitación donde te avisan que el tiempo se acerca para la boda y para el gran banquete. La segunda invitación es cuando te dicen: ya está listo todo, la mesa está puesta, el banquete está listo, se llegó el gran día. Nos muestra un rey paciente, nos muestra un rey insistente que pudo haber dicho: si la primera vez me rechazaron, la segunda vez ya no los vuelvo a invitar. Pero habla de la paciencia de Dios, que al ver la negación en la primera invitación, Dios decide hacer una nueva invitación, pero ahora anunciándoles que ya todo estaba listo. En la tercera vez, por lo menos en la parábola, ya no hay invitación. Ahora viene la ira y el castigo del rey. ¿De qué necesitamos ser salvados entonces? De eso precisamente, de la ira de Dios. De la ira de Dios y del castigo eterno de Dios que está para aquellos que rechazaron la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Déjame te digo algo. Esto para nada es un chantaje psicológico o emocional con la intención de asustarte para que tú te acerques a Dios. No, ese no es ni mi propósito ni el propósito del Evangelio. Cuando un argumento se levanta en la mente de una persona, lo primero que puede llegar a pensar es que esto es un chantaje emocional, hasta cierta manipulación de temor y de miedo para que la gente se acerque a la religión. Pero este no es ningún chantaje emocional, solamente es la transmisión y la comunicación del mensaje del Evangelio. Acérquense a Jesús para ser salvos de sus delitos y pecados, para estar en paz con Dios, porque si no, el Dios justo, el Rey justo que ha sido paciente, derramará su ira sobre todos aquellos que rechazaron a su Hijo Jesucristo. No es ningún chantaje emocional ni forcejeo psicológico para unirte a una religión, solamente es la comunicación clara y concisa del mensaje del Evangelio. Hay una buena noticia: tú estás invitado a la salvación y a la relación con Dios. De lo contrario, se cumplirá lo del verso 7. El rey se puso furioso y envió a su ejército para destruir a los asesinos y quemar su ciudad. Dios va a derramar su ira sobre todos aquellos que no aceptaron el mensaje de su Hijo Jesucristo.
que no decidieron caminar en base a la persona de Jesús. Después la parábola comienza a desarrollarse y dice que entonces el rey decidió: a los que invité por primera vez no quisieron la invitación. Está siendo muy puntual la parábola diciendo que está hablando del pueblo judío. Y la parábola dice: yo elegí un pueblo llamado Israel, pero este pueblo no quiso la invitación a mi banquete, no quiso escuchar a mi hijo. Los primeros que rechazan y los primeros que matan a los mensajeros, está hablando muy específicamente de la nación de Israel. Está hablando de todos los judíos que les encanta el Antiguo Testamento y no tienen problemas con Jehová, pero rechazaron el mensaje del Hijo de Dios llamado Jesucristo. Lo siguen esperando al Mesías todavía. Esta parábola, en un sentido literal, está hablando del pueblo de Israel, que mataron y rechazaron. Después dice el rey, después de derramar castigo y destrucción, que la nación de Israel lo experimentó años después, porque décadas después llegó un imperio enemigo y quemó toda la ciudad de Israel y destruyó el templo. Y muchos se acordaron de las palabras de Jesús cuando llegaron estas personas a quemar la ciudad de Israel décadas después de la resurrección de Cristo. Verso 9: ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Ya no solamente los de honor, ya no solamente los altos funcionarios, ya no solamente los dignos de la invitación, dice la parábola. Dice ahora que la invitación se extiende ¿a quién? A todos. Dice el rey: inviten a todo el mundo. La invitación ahora es para todos. Y dice que fueron invitados los que pudieron encontrar. ¿A quiénes encuentras en la calle? ¿A quienes encuentras en las esquinas? ¿A quienes encuentras caminando y circulando fuera de los grandes edificios de aquella época? Encuentras a las prostitutas, a los borrachos, a los lisiados, a los ciegos, a los paralíticos, a los leprosos. Encuentras a todos los que la religión judía consideraba indignos. Dice el rey: voy a abrir la invitación a toda la gente enferma que está en las calles, a todos los indignos, a todos los lisiados, todos los paralíticos, todos los leprosos, a todos los cobradores de impuestos, borrachos, prostitutas, a todos tráiganmelos a la boda. Imagínate la reacción de una persona que estaba en la calle, cualquiera de estas condiciones, y que llegara el mensajero del rey y le dijera: el rey te está esperando para que te sientes a la mesa. La reacción fue: ¿yo a la boda del rey? ¿Yo he invitado a la boda del rey? Yo no soy digno de estar en este lugar. Yo no soy digno de sentarme a esa mesa. Yo no soy digno de comer ese banquete. Es más, ve cómo estoy vestido, ve mi condición, ve mi piel si eras un leproso, ve mi ropa, ¿verdad? Ve mi suciedad. No estoy yo preparado para estar. Esta es la otra parte del evangelio. No se trata de tu dignidad, se trata de la dignidad del rey. Tú no eres digno de estar en esa mesa, pero Él es digno de convocarte al gran banquete de la salvación. La historia continúa y dice que la sala del banquete se llenó de muchos invitados. Esto es un anuncio profético, porque el libro de Apocalipsis nos dice que tú y yo vamos a estar sentados en las bodas del Cordero. Tú y yo vamos a estar compartiendo en un gran banquete donde a Jesús se le va a entregar la esposa, que es la iglesia, y a Dios se le va a entregar una familia, que es la iglesia. Porque el Padre le prepara una esposa al Hijo y el Hijo le prepara una familia al Padre. Y tú y yo vamos a estar sentados en esa mesa. Y en esa mesa vamos a estar los lisiados, los paralíticos, los leprosos, los indignos, los de pasado reprochable, los que mentimos, los que fuimos borrachos, los que hemos pecado. Aquellos vamos a estar convocados a esa fiesta. Y dices: bueno, pero ¿cómo me voy a presentar de esa forma? Cuando el rey entró para recibir a los invitados, notó que había un hombre que no estaba vestido apropiadamente. Y si el rey notó que esa persona no estaba vestida apropiadamente, significa que fue el mismo rey que proporcionó la vestimenta para asistir a la boda, porque no es un rey injusto. Y si el rey sabía que las personas no tenían para comprarse un traje de gala, entonces no podía sacarlos de la boda, porque él claramente sabía que la persona no podía comprarse una ropa de gala. Pero si lo sacó del banquete por no estar vestido como debería, lo más seguro es que el rey haya proporcionado a la gente la vestimenta para entrar a la boda.
Esta persona representa a aquellos que quieren entrar al reino de Dios bajo sus propios medios y recursos, que dicen: me gusta la promesa de la vida eterna, me gusta el reino de Dios, yo quiero entrar al reino de Dios, pero yo quiero entrar bajo mis propios medios y recursos. Yo pongo las reglas de tu fiesta, yo pongo las reglas de la etiqueta para entrar a tu fiesta. Y el rey dice: no, a mi reino y a la boda de mi hijo y al banquete se entra de la forma en que yo digo, no en la que tú propones. Ese es el otro punto del evangelio. ¿Cuál es? El otro punto del evangelio es que Dios pone los medios y la forma para ser salvados. No tú, no yo. Es Él el que pone los medios y los recursos. ¿Quién organizó la fiesta? El rey. ¿Quién compró los toros y las vacas para la barbacoa? El rey. ¿Quién mandó a los siervos para la invitación? El rey. ¿Quién le dio la vestimenta para entrar a la boda? El rey. Nadie puede entrar al reino de Dios bajo sus propios recursos. Es que yo he sido bien bueno, pastor, yo no le he hecho daño a nadie, es más, yo ayudo a las personas, es más, yo esto. Qué bueno que haga todo eso, pero si usted no está haciendo todo eso desde la convicción de la salvación en Cristo Jesús, y que no por tus obras serás salvado, sino por la fe en Cristo Jesús, todas tus obras son muertas, dice la Escritura. Porque es el Señor el que pone los medios para entrar. Amigo le preguntó: ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? ¿Cómo es que estás aquí sin haber sido revestido de la persona de Cristo? ¿No dice el apóstol Pablo? Desháganse de su antigua naturaleza y ahora revístanse de la naturaleza que es en Cristo Jesús. Desháganse de su antigua manera de vivir. Los que roban ya no roben más, sino que ahora trabajen. Los que mientan ya no mientan. Deshazte de tu antigua forma de vivir, es decir, quítate la ropa con la cual no vas a poder entrar a la boda, y ahora revístete de la ropa que te es proporcionada por el rey. No la puedes ganar tú. No se trata de mucha fuerza de voluntad para convertirte en una mejor persona. Se trata de vestirte de Cristo todos los días. Se trata de revestirte de la persona de Jesús, porque con esa antigua naturaleza, con esa ropa, no puedes entrar a la boda. Por eso el apóstol Pablo decía: revístete de la nueva naturaleza que ahora es en Cristo Jesús, para que puedas acceder a las bodas del Cordero, al reino de Dios. Pero el hombre no tuvo respuesta. ¿Sabes por qué no tuvo respuesta? Porque no tenía justificación. Se le había entregado la ropa nueva y no se la quiso poner nomás por sus puros pantalones. Se quedó callado el hombre ante el reproche del rey, diciéndole: ¿por qué no te pusiste la ropa? No le pudo decir: es que no tenía para comprarla. ¿Por qué? Porque el rey se la dio. Es que no me dijeron. Se te dieron las instrucciones. Es que no sabía. Dice la parábola que el hombre no tuvo forma de excusarse de que no sabía las condiciones de la ropa para entrar. Amados, tenemos que cuidarnos de las excusas que ponemos al rechazar el evangelio en nuestras vidas. Tenemos que cuidarnos del rechazo que hacemos y las excusas que ponemos ante estar revestidos de una naturaleza que ya tuvimos que habernos despojado hace mucho tiempo. Tenemos que tener cuidado de estar obedeciendo las formas y los modos que Dios dice que podemos entrar al reino de Dios, porque el día de mañana, delante del Rey justo, podremos ser como este hombre que no tendremos justificación de no haber hecho lo que deberíamos de haber hecho. Yo no quisiera ser este hombre que quedó enmudecido al no tener excusa, al ser confrontado con la idea de por qué no te revestiste de la persona de Cristo, por qué no abandonaste tu antigua naturaleza. Entonces el rey dijo a sus asistentes: átenlo de pies y manos, arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. La oscuridad para la nación judía era una cuestión terrible, de mucho temor. La oscuridad representaba todo lo malo. Y ser arrojado a la oscuridad de la noche mientras todos estaban en la fiesta era lo peor que le podías hacer a un judío en esa época. La oscuridad representaba toda la maldad y toda la malicia y los terrores de la noche. Los lobos y los leones y todo eso eran en la oscuridad. Y ser arrojado fuera de la boda representaba para muchos, dice que el llanto, porque cuando muchos se encuentren con Dios y no puedan justificar sus acciones, entonces van a ser sacados de la presencia de Dios y muchos van a llorar. Muchos van a llorar por no haber aceptado y haber caminado conforme al evangelio. Pero otros, fíjate cómo es la dureza del corazón, que dice que unos van a llorar, pero otros van a crujir los dientes.
Y los que tendrán hijos adolescentes saben lo que es crujir los dientes. ¿Qué hace el adolescente? Todavía la dureza del corazón, mientras unos van a ser sacados de la presencia de Dios, van a llorar porque ya no va a haber vuelta atrás, pero aún para otros va a ser tanta la dureza que todavía se van a seguir quejando después de haber sido sacados de la presencia de Dios. Es un buen tiempo para recordar el evangelio que se nos ha sido anunciado y proclamado. Es un buen tiempo para recordar por qué somos la iglesia de Dios, por qué hemos sido salvados por gracia y no por nuestros propios méritos. Hay que reconocer si se nos ha anunciado la buena noticia y cómo hemos respondido a esa buena noticia. Hemos pasado de largo, hemos sido distraídos por las cosas de esta vida, hemos mostrado hasta violentamente un rechazo al evangelio. Esas tres condiciones las vemos. Hemos querido ganar el favor de Dios por nuestros propios medios, pero hoy recordamos que el evangelio es idea de Dios, es el plan de Dios. Él pone los medios, los recursos. Pero iglesia, sería un buen momento también para que recordemos que también en un tiempo fuimos oidores de la invitación, pero después nos hemos convertido en los siervos que llevan el mensaje, en los que portamos la gran invitación para que otros se acerquen a la persona de Cristo. Señor, queremos darte gracias esta mañana porque hemos recordado que tenemos un lugar en tu mesa, en el banquete, Señor, y que no somos dignos de la salvación que nos has dado, pero tu favor, tu misericordia y tu gracia hoy nos ha recordado esta mañana que tú nos has revestido, nos has dado una nueva naturaleza en Cristo, Señor, que hemos tenido acceso, Señor, a tu banquete, a la salvación. Que la ira que nos tocaba en el futuro, Señor, por estar apartados de ti, esa ira ha sido quitada de nosotros. Yo quiero ministrar esto a tu corazón esta tarde, porque Dios ya no tiene ira para ti si tú estás en Cristo Jesús, porque la ira de Dios ha sido cambiada por favor de Dios para tu vida si tú estás en la salvación y en la fe de Cristo Jesús, porque el Señor Jesús ha transformado la ira de Dios en paz, ha transformado la ira de Dios en favor para con nosotros. Tú ya no eres un hijo del temor, tú ya no eres un hijo de la condenación. Escucha bien esto con tu corazón y con tu espíritu. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, si tú crees con todo tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos y pones tu confianza en Él y por fe declaras que has sido con Cristo crucificado y juntamente con Él resucitado una nueva vida, entonces tú ya no eres un hijo del temor, ni de la acusación, ni de la condenación. Tú tienes paz con Dios, tú estás en paz con Dios. Y aunque haya faltas en tu vida y pecados en tu vida, ya no hay condenación para ti si te acercas al trono de la gracia y tomas tu cruz. Hay salvación aún para los pecados que se cometen estando en Cristo. Esta es nuestra gran expectativa, que seremos llevados a una vida eterna con Jesús, que estaremos sentados en las bodas reales en los últimos tiempos con el Cordero, y que el Padre recibirá la familia y el Hijo a la novia, y nosotros estaremos realmente revestidos como Cristo quiere vernos, de santidad y de justicia. Esa es nuestra esperanza, esta es nuestra expectativa hoy en día, que tenemos paz con Dios, pero también reconocemos que somos los siervos, los servidores del Rey, y que en tus manos tienes la gran invitación que otros están esperando recibir. Que en tus manos tienes la gran invitación que otros están esperando recibir de tu parte. Porque tú ya eres del Rey, tú ya estás en la mesa del Rey. Pero ahora el Rey también te encomienda: ve e invita a las personas a mi reino. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Nos ponemos de pie, por favor. Gracias por este tiempo, Señor, refrescante y lleno de tu amor y de tu gracia. Gracias, Señor, porque hemos recordado el evangelio, la buena noticia. Hay una buena noticia, que hay esperanza y salvación en Cristo Jesús. Amén. En un mundo tan lleno de malas noticias, en la televisión, en las redes sociales,
Es bueno proclamar la buena noticia. Hay vida eterna en Cristo, hay salvación y esperanza en Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada persona y que la presencia de Dios te acompañe a lo largo de esta semana, en tu entrada y tu salida, y que el rostro de Jesús resplandezca sobre ti, sobre los tuyos, como el sol del mediodía. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Estamos despedidos.